de los sueños, de los objetivos, de las metas, de lo que nos trazamos, de lo que realmente queremos, salirnos un poco de ese contexto en el que estamos normalmente nosotros. Después de tener una carrera consolidada en algo, cambiarlo de repente a algo completamente diferente me parece súper valioso. Yo creo que cuando trabajas en este negocio de industrias creativas, sí hay que tener mucho carácter, saber qué es lo que quieres y ir por eso, así dures años y años. Bienvenido Julio Victoria. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá con todos ustedes. Gracias por madrugar. Bueno, no es tan madrugada, pero bueno. Gracias, qué bueno poder compartir con ustedes también mi historia, algo de lo que hago. Hablamos un poco de resiliencia, un poco de la historia mía, lo que he hecho a través de la música. Y bueno, empecemos aquí por un video que tenemos. Yo nací en Armenia. Mi sueño era ser tenista. Jugué durante muchos años circuito nacional. Después jugué el circuito internacional en Colombia, Suramérica, Europa, Estados Unidos. Muchas horas, mucho sol, mucho cansancio. Los interclubes en Alemania tenían mucha fuerza y tenían muy buen reconocimiento. Yo viajaba de Colombia y era una experiencia increíble. Jugábamos todos los fines de semana y entre semana estaba entrenando con el equipo. Al terminar, me bañaba, cogía mi bicicleta y me iba al centro de la ciudad a comprar vinilos en una tienda que se llamaba Plattentaschen, bolsa de discos. Allí empecé a conocer un poco de música y algo de lo que esta gente me compartía. Música que ellos ya venían hace muchos años escuchando y para mí era algo muy novedoso. Me fui de aquí, de Colombia, bajo un concepto bastante cerrado de la música electrónica. Cuando llego a estas tiendas o de pronto tenía la oportunidad de ir a un festival, de escuchar a estos artistas, los mismos que visitaban la tienda, era bastante especial. Empezaba a jugar Challengers, que eran torneos de un nivel ya ATP más fuerte. Venía de Alemania muy bien preparado a jugar un mundial universitario. Llego a Bogotá, tengo una semana de descanso o de recuperación por el viaje y tengo un accidente en el carro. Llegando a mi casa, fue bastante fuerte, pierdo el conocimiento, me despierto en el hospital. Me fracturé el seno frontal. Mi madre venía a visitarme una semana y llegó a quedarse más de 4 meses conmigo en Bogotá mientras me recuperaba. Sigo jugando después de un tiempo, pero paralelamente ya estaba bastante involucrado con la música, entonces tomó más fuerza la música en ese momento. La idea mía era traer los discos porque sabía que en algún momento iba a tocar. Un día decido comprar mis tornamesas y empiezo a tocar en casa y de esta manera empiezo a entender un poquito el ritmo de la música electrónica. Y esto toma bastante fuerza, bastante disciplina y mucho entusiasmo en mí. Entonces empiezo a comprar discos, a pedir música, vinilos, especialmente en esta época. Venga, hagamos esto, intentemos, vamos y toquemos allí, llevemos los tornamesas, donde empezamos a poner música y de ahí empieza a coger mucha fuerza. Así empiezo a tocar en los diferentes clubes de Bogotá.
tema de observación interesante de la gente, wow, como descubriendo muchos sonidos en los diferentes lugares, pinchando discos de muchos géneros, enfrentando estas diferentes fiestas, que de pronto habían unas clandestinas en el centro, que pude ir a varias, o en un club. Parecía como una marcha que tenía que llegar a algo y era simplemente música electrónica buscando más espacios para generar una movida más grande en el país y en Bogotá. Y paulatinamente ya empezamos a desarrollar otros proyectos sonoros diferentes. La energía y la concentración a estos proyectos de recolección de sonidos, de grabación de campanas de algunas iglesias de Bogotá. Es un experimento de hacer sonidos con estas grabaciones que se recopilan en la calle o en un estadio o en una iglesia o en el centro o en una universidad, en diferentes espacios. Es como una experiencia que va con muchos contrastes, giros, velocidades. Bogotá tiene un tema muy fuerte. Respiras tranquilidad en algún momento y en otros momentos respiras un poquito de desespero, de agresividad, hay mucho choque. Pero para mí Bogotá es un input bien interesante. Por la gente, por la actitud de la gente, porque es una ciudad que nos ha acogido a muchos viniendo de otras ciudades o de otros países. Y hay que aprender a descifrarla un poquito y más que descifrarla, como sentir que uno es parte de la ciudad. Creo que hay un recorrido bastante interesante para hacer. Hay siluetas, hay armonías, hay ruido, hay silencio, hay picos, hay fuerza, hay desequilibrio, hay mucho color. Yo creo que Bogotá es como un sube y baja y recorre y va a un lado y va al otro. Creo que tiene bastante movimiento. Esta es mi interpretación de Bogotá. Bogotá. Jugué tenis toda mi vida, jugué tenis profesional, semiprofesional, en Colombia, por todo el mundo también. Jugaba en Alemania interclubes, que eran estos torneos en donde se jugaban todo el verano y a mí me contrataban para jugar y ser refuerzo del equipo. A través de estos torneos, de esta posibilidad que yo tenía siempre de estar viajando, de ir a las diferentes ciudades, investigar en las tiendas de discos. Tenía la oportunidad de recolectar discos, comprar discos, especialmente música electrónica. Siempre volví a Colombia, a Bogotá, con una bolsa de discos grandísima, pero yo no tenía tornamesas ni siquiera, pero era algo que tenía en mente que yo quería hacer y que sabía que iba a hacer en algún momento de mi vida, pero se cruzaba muy fuerte en ese momento con todas mis competencias y todos los eventos que yo tenía, porque la música electrónica era en la noche, en la madrugada, era pues un trasnocho bastante fuerte y no lo podía hacer porque básicamente estaba compitiendo y pertenecía y tenía un contrato con este club. Cuando volví a Colombia siempre traía una maleta grande de discos, la dejaba en mi casa y al año siguiente tenía la oportunidad de volver a Alemania y regresar con más discos. Así lo hice durante 3 años, año 2005, 2006, 2007. Ya en este momento, ya en la última temporada que hago en Alemania, ya compro mi primer tornamesa y empiezo a escuchar música en casa y empiezo a mezclar, hacerlo de empezar a entender qué pasa con la música electrónica, cómo se mezcla,
cómo se hace como esta acción, a empezar a desarrollar un oído, a empezar a desarrollar el otro, a mezclar en casa, a despertar a los vecinos, a compartir con los amigos, a entender cómo se hacía como todo este ejercicio. El último año que vengo de Alemania, iba para Tailandia a jugar un mundial y tuve un accidente. Llegué a Bogotá, mi familia, mi madre venía de Armenia a quedarse conmigo una semana antes de viajar al mundial y tuve un accidente bastante fuerte que perdí el conocimiento, tuve una fractura del seno frontal y ahí hay un punto de quiebre que básicamente todo me cambia realmente, porque lo único que tenía era como muchos discos y un accidente muy fuerte que básicamente tuve una recuperación de 4 meses. Después de esto, yo realmente pues estaba muy contrariado, no sabía realmente qué iba a hacer. Ya me tocó quedarme, fue con mi familia 5 meses recuperándome. Tenía una gira de torneos por Tailandia y por así realmente pues no pude cumplir nada. Y bueno, me sucede esto y es como, bueno, me gusta la música, ¿qué hago? Realmente no sé tocar, no sé producir y empiezo en casa a trabajar y a entender como estos procesos creativos de la música. Esto a mí me dio muchísima fuerza, muchísima potencia, entender la resiliencia, entender realmente qué podía hacer y cómo podía tomar como otro camino diferente, qué podía empezar a través de la música, empezar como a expresarme, cómo podía yo direccionar como esa experiencia que había tenido o esa fuerza que realmente me dio como, eres tenista profesional, me gusta la música, como ese punto de quiebre que, ok, si voy a empezar en la música, ¿cómo empiezo? Y básicamente en la recuperación en la que tenía, ahí empecé como en mi casa con un tornamesa que ya tenía, con un computador que ya tenía como esta oportunidad de ver estos programas de música y de producción, y ahí fue como ese punto de quiebre en donde tenía que tomar una decisión y era como, ¿qué hago? Y pues creo que el tenis fue lo que me dio como esa disciplina, esa fortaleza, ese entendimiento y esa claridad también de poder empezar a tener nuevas metas, tener la oportunidad de creer un poco en lo que yo quería hacer después de una situación que realmente fue bastante fuerte y crucial. Esto fue muy interesante porque estuve durante mucho tiempo en casa trabajando, entendiendo cómo podía mezclar. Aprendo y empiezo a investigar un poco sobre los clubes de música electrónica en Bogotá y en Colombia. En ese momento existía Radio Berlín, Chacha, estos lugares en donde tuve la oportunidad de tocar un par de veces. Después tuve el involucramiento con Villares Londres, que también fui gestor con unos amigos. Estuvimos en Villares Londres, en donde pude desarrollarme musicalmente durante 2-3 años que estuvimos abiertos, en donde tuve la posibilidad de conocer un entorno y cómo era como el negocio de la música, en donde podía fin de semana tras fin de semana estar tocando, estar diversificando, estar entendiendo los diferentes géneros, mirando todas las posibilidades que yo podía como de explorar, ¿sí? Ya a raíz de esto me demoro más o menos 5 años por Bogotá, por todos los clubes, tocando, dándole con mucha disciplina. Era realmente fuerte y difícil para mí porque venía de una vida diurna en la que yo me levantaba a las 5 de la mañana y estaba con un preparador físico, después entraba a la cancha y tenía muchas horas de entrenamiento y era un contraste bastante fuerte porque normalmente pues, cuando estás tocando en un club tocas a las 3, 2 de la mañana y era como contraste muy fuerte que en algunos momentos también me quedaba como medio dormido mientras estaba empezando, mientras empezaba como a acostumbrarme un poco. Tengo la posibilidad de recorrer muchos clubes en Colombia después de 4 o 5 años de tocar más o menos por Bogotá. Después de esto tuve la oportunidad de ir a Panamá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, como mis primeros pinitos en los toques internacionales. Cuando empiezo a producir, saco una canción en un sello alemán que se llama Get Physical.
saco esta canción en Get Physical, les interesa mi sonido en ese momento. Cuando saco esta canción en Get Physical en Alemania, me invitan a una fiesta de fin de año del sello, y para mí esto fue un punto muy, muy, muy importante, porque me empezó a dar a conocer un poco más en mi país y darme como esa oportunidad también de ir a Berlín, tocar. Fue un primer toque como en Europa, tengo esta oportunidad, toco, me va muy bien, regreso a Colombia y claro, sacaste en Get Physical, que es un sello muy relevante de la música electrónica. Esto fue importante, esto también me dio como mucha fuerza y mucho ánimo también como de empezar a dedicarle mi vida a la música. Era realmente difícil, pues también existía como esa incertidumbre permanente en la que voy a hacer música, ya estoy dejando por completamente también el tenis, pero era realmente difícil, era como, ¿cómo me siento en esto cuando venía de 15 años de jugar tenis, de estar con una disciplina muy, muy fuerte, muy constante? Y empiezo a turear un poco más. Después de que saco esta canción, me empiezan a llamar y empiezo a hacer diferentes giras ya en Estados Unidos, en Europa, posteriormente en Asia, en diferentes escenarios en el mundo. Ya tengo después mi segunda gira en Asia. Esto me da como mucha fortaleza, mucho empuje para mirar como estas opciones, y realmente yo tenía todavía el tenis en la cabeza y tenía como ese miedo y esa ansiedad de estoy dejando el tenis, ya lo dejé, ya estoy tureando y ya tomé completamente este camino. Creo que es muy importante resaltar acá que toda esa disciplina que yo tenía del tenis, toda esa disciplina que yo venía o que dejé atrás, esto realmente fue lo que yo lo desarrollé y lo transporté y lo llevé a mi música. Sí, todas esas madrugadas que yo tenía de entrenamiento de las 5 de la mañana son esas madrugadas que hoy yo tengo en mi estudio. Son esas madrugadas que me permiten hoy realmente sacar música, producir música, concentrarme en el estudio, viajar con los diferentes proyectos que hoy en día tengo, como darle ese crecimiento y esa apertura a todas mis posibilidades musicales, hasta tener unos escenarios bien interesantes en Colombia y en el mundo. Digamos que la posibilidad de tocar en un Stereo Picnic ya 3 veces, la posibilidad de tocar en un festival como 3 Points en Miami el año pasado con un line-up impresionante, esos momentos de poder viajar también a Asia y poder turear por todo Asia, que ya es como el tercer tour que tengo hasta el año pasado. También de poder tocar en Rusia, en un teatro, de poder viajar por Sudáfrica. Creo que es importante decir que todo este trabajo que desarrollé, que crecí como dándole con mucha consistencia, con mucha fuerza, con mucha fortaleza al tenis, lo que hice fue transportarlo en la música, y eso es como mi punto de partida y es como lo más importante para mí, para poder dar como ese paso a lugares internacionales y mucho más relevantes. Después de tocar ya aproximadamente 12, 13 años en clubes alrededor del mundo, ya tengo como la oportunidad de empezar a desarrollar otros proyectos, que es lo que me da como esa parte y esas ganas de explorar esa parte creativa que me permite a mí, después de decir, bueno, yo también tengo otro tipo de proyectos, yo también puedo hacer un live, que es música con la que vengo desarrollando durante todo este tiempo, y empiezo a partir de los instrumentos, a incluir instrumentos en mi proyecto como la marimba, como el arpa, y ahí es donde formo un proyecto live en donde me permite como expandir, crecer, explorar y trabajar mucho más creativamente. Aquí tenemos unas fotos, una es en Seúl, en el Skytree, el otro es en Hong Kong, también tocando en una de las plazas. Entonces, esto es como los formatos diferentes que yo tengo, que después de mucho tiempo ya empiezo a explorar un poco más y traer esa colombianidad, esa instrumentación colombiana, que es lo que me ha permitido también hoy en día expandir un poco más estos procesos creativos. Arpa, marimba,
batería, bajo. Esto siempre ha sido importante, creo que es un punto de enseñanza y es un punto para transmitir y compartir con todos ustedes a partir de los sueños, de los objetivos, de las metas, de lo que nos trazamos, de lo que realmente queremos, salirnos un poco de ese contexto en el que estamos normalmente nosotros acostumbrados, o más que acostumbrados, como que venimos desarrollando. Es más como una invitación a mostrarles un poco como los proyectos en donde yo he podido como seguir creciendo, seguir desarrollándolos. Este es un proyecto que yo tengo hoy en día con la Filarmónica de Bogotá, o con la Nueva Filarmonía, con el maestro Ricardo Jaramillo, en el que hacemos unos ensambles, y ya he tenido la oportunidad de tocarlo 2 veces en el Teatro Mayor. Nos fue muy bien, hicimos dos fechas, hicimos sold out. El próximo año ya tengo una fecha el 5 de octubre, todos muy invitados. Venimos con nuevo material, con nueva instrumentación, vamos a hacer una big band muy grande. Todo esto ha sido parte del proceso, de la reinvención, de la colaboración con otros artistas, y siempre ha sido como un punto fundamental de poder creer, de poder visualizar, de poder soñar un poco, que no solo a través de lo que tenemos, lo más básico que tenemos nosotros, como de poder expandirnos un poco más, de creer que podemos llegar a hacer muchas más cosas. Y pues esto es como un poco la historia y como el recorrido de lo que fue después de un accidente, o desde muy chico que empecé a tocar, un accidente, como todos estos procesos en los que creí yo que de alguna forma, con la disciplina, con la constancia, se podían hacer, y tener la posibilidad de hoy en día ya sacar discos, de prensar con sellos en Inglaterra o en Alemania, o también en mi propio sello, que es Victoria, en el que también es una plataforma en la que vengo sacando mis últimos discos, hasta el día de hoy, que me encuentro, ya he sacado 3 álbumes, 5 EPs, y hasta el día de hoy que estoy sacando mi nuevo álbum, que ya van 3 sencillos. Bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor, adelante. ¿Todavía juegas tenis, pues recreativo, o ya cero tenis? Todavía juego tenis, claro. Creo que hoy lo disfruto más, porque antes ya es mucho más amigable, con todos estos amigos con los que jugaba anteriormente, o ya con muchos chicos, con muchos jugadores juveniles, como para mantener el nivel, pero claro que sigo. ¿Puede contarnos un poco de la distribución de su música? Sé que ahora está con Worldwide Paradise. Sí. ¿Cómo le ha ido con ellos? Si ha trabajado con otra distribuidora, ¿cuál es la diferencia? Paradise tiene base en Berlín, es la nueva plataforma en la que me pone toda la música en YouTube, Spotify, Deezer. Me ha ido muy bien, es una experiencia nueva. Siempre es un tema muy importante, porque tú estás desarrollando tu música por 2 años. Este álbum lo desarrollé en mi estudio, en casa, mientras viajaba también en otros estudios alrededor del mundo durante 2 años, pero después viene ese camino que es lo más importante, que tú sueltas la música con Paradise, como tú muy bien lo mencionas, y ellos hacen un trabajo muy interesante, muy importante, de buscar estrategias alrededor del mundo, cómo podemos potenciar tu música más en Spotify. Pero con Paradise estamos haciendo un proceso muy interesante, que estamos distribuyendo de cierta forma, hay una estrategia detrás. Venimos trabajando hace 5 meses, estuve en el verano en Berlín en una gira por Europa, y tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos en la oficina. Después de producir la música, de hacer la música, esto es lo más importante, la distribución. Cómo sacas tu música, cómo expones tu música, a quién le llega la música. No como DJ, o sea, no como la producción de tu música electrónica. Entiendo que tu nuevo proyecto es algo más como banda, ¿cierto? Sí, el proyecto Live es un ensamble electrónico. El proceso es muy interesante, porque empiezo yo en mi estudio desarrollando las pistas, pero después de tener finalizadas ya las pistas, yo me siento con los músicos, trabajamos con los músicos. Cuando yo hago una batería, por ejemplo, dentro de la pista, en mi estudio, ya posteriormente vamos con la banda, con cada uno de los músicos, y nos sentamos
y delineamos todo esto y lo empezamos a reemplazar. Son procesos como muy cercanos, son procesos en los que entendemos que la música no queremos que sea tan digital, sino que sea mucho más análoga, que se toque en vivo. Lo que hacemos mucho es empezar a reemplazar. O jugamos mucho, por ejemplo, con los bajos. Yo trabajo con una bajista con la que llevamos hace 5 años también, con Juanita, y lo que hacemos es como acompañar, reemplazar. Es un tema muy interesante que para mí también ha sido como, aparte de empezar a entender muchos procesos desde un instrumento, me amplía mucho más como esa parte de poder ser creativos, porque vemos ese momento en el que, listo, esta pista es una pista de club, es digital, digamos, tú la estás tocando noche tras noche en un club y aquí son otros escenarios completamente diferentes, como presentarnos en el teatro. Entonces es un ensamble mucho más minucioso en el que tú estás reemplazando cada uno de estos elementos que contempla una canción. Entonces ha sido un proceso muy chévere. Este álbum que les mostré ahorita, que ahorita podemos escuchar algo de música, me ha permitido como explorar a través de 2 años en los que he cambiado todo y he cambiado muchas cosas de muchas canciones para poder ensamblarlo mucho mejor. Hoy es el día que todavía sigo aprendiendo muchísimo, y especialmente con los músicos, cuando estamos ensamblando también. Es como todos los días es un aprendizaje constante, inclusive cuando hacemos este proceso con la orquesta, con la banda, ya cuando es mucho más grande, cuando contemplamos arpa, marimba, contrabajo, violín, chelos. Esto ya es un proceso mucho más grande y aprovecho y trabajo con Pedro Fernández, que es mi arreglista. Con Pedro nos sentamos, trabajamos y es una exploración también. Hoy estoy aprendiendo a leer y a escribir partituras. Entonces siempre ha sido como un proceso de menos a más. Ese sonido underground no deja de pasar en mi sonido, es vigente, pero lo que estoy haciendo es como incluyendo instrumentación, porque creo en nuestros sonidos, creo en estos instrumentos, no el instrumento como este instrumento del folclore, no, porque mi interés no es hacer folclore, mi interés es jugar con la marimba, esas tonalidades, jugar con unos pedales con los que distorsionamos, con los que hacemos como otro recorrido musical de la tonalidad de este instrumento, de los instrumentos como el arpa y la marimba. Es como desplazarlos y buscar de qué otra forma podemos tener como una sonoridad propia. Ya cuando tú tienes un sonido propio y sientes que vas avanzando y te gusta la canción y te gusta lo que estás ensamblando y vas una canción tras otra y es como, wow, esto sí me permite explorar un poco más. Ese punto de partida de Get Physical para Julio, ¿realmente fue, digamos, el arranque de todo o hubo algo más ahí que hizo que como ese estallido para que Julio empezara a tocar en muchas partes en el mundo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para ya no alargar más, es este momento de meterse con el tema de la filarmónica y cambiar un poquito del sonido electrónico a pasar a meterse con más cosas. Ese momento, ¿cómo fue? Como primer colombiano que sacaba una canción en Get Physical, fue fuerte. Sí, me sirvió mucho, pero lo más importante realmente era, o fue mi constancia y la disciplina de recorrer realmente y de generar y crear un circuito, porque yo empecé a tocar desde, no sé, Yopal, Pitalito, sí, Bogotá, Medellín, Cali, todo esto, pero realmente lo que a mí me dio fuerza fue durante 2, 3, 4 años recorrer el país y que la gente, y ser un poco más visible para los aficionados o los seguidores de la música electrónica. Ese fue el punto, tener esa posibilidad en donde sí existe Bogotá, Cali, Medellín, pasan las cosas grandes, pero yo diría que un poco mi estrategia, sin pensar mucho que tenía que hacer una estrategia, fue recorrer el país. ¿Sabes? Como llegarle a mucha gente. Hoy estoy tocando en Pereira, pero después estoy tocando en Bogotá. Y la gente empezó a buquearme. Entonces fue una bola de nieve durante mucho tiempo y muchos años tureando. Ya hoy en día ya es diferente. Ya no estoy tocando en todo lado. Ya las fiestas son más escogidas, los eventos. Trabajo con promotores muy claves ya a través de mucho tiempo. Entonces es como Get Physical
me dio como esa visibilidad, pero realmente siento que lo aproveché, fui muy constante, no solo pensando que en la capital pasa todo. Siempre me ha gustado la música clásica, los instrumentos. Yo no toco instrumentos, yo programo sintetizadores, ¿sí? Yo hago las secuencias, programo sintetizadores y sampleo. Esos son como mis procesos creativos de la música. Un año antes de la pandemia, el Festival de Música Clásica de Cartagena, algunos de los directores y el booker principal fue a verme en un show, creo que fue en el Mambo, y me dijo, terminó el show, me buscó y me dijo, yo quiero esto en el Festival de Música Clásica de Cartagena. Yo le dije, no, pero no sé, ¿cómo lo hacemos? Me dijo, no, yo tengo una orquesta y trabajo con unas orquestas en el festival y quiero que ensambles con una de estas orquestas. Ok, pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí fue donde me dijo, te voy a presentar a Pedro, que es un arreglista, compositor, y quiero que trabajes con él. Ok, me siento con Pedro y empiezo a entender cómo podemos hacer este ensamble. Y hoy ya con Pedro venimos trabajando hace 5 años, más o menos, 5, un poco más. Y ese fue el punto de partida. Una vez ya entendiendo esto, es como, quiero más, cómo me expando más. Ya después me llama al Teatro Colón, a los 25 o 35 años del Teatro Colón. Después el Teatro Mayor, con el que ya hay una gran relación y tenemos un show cada año, cada 2 años. Entonces esto me ha permitido como buscar como ese camino y concentrarme mucho en ese camino, que el otro año, de hecho, voy a Budapest a grabar un proyecto con la Filarmónica de Budapest. ¿Qué te habló de la música electrónica? ¿Por qué no otro mundo musical, otro género? Eso por un lado, ¿y qué te permite la música electrónica como expresar o entender que no podrías expresar o entender de otra manera? Yo soy muy tronco bailando, yo no bailo ni salsa ni merengue. Iba a estas minitecas pequeño y era como, me paraba y escuchaba una canción de música electrónica, que eran estas canciones muy comerciales, pero era, wow, era muy emocional, sentía algo aquí en el pecho constantemente como, ¿cómo hacen esto? ¿Qué es esta música? Y me movía muy poco, que era un poco lo que puedo hacer hoy en un DJ booth, ¿sí? Como que no bailaba nunca merengue, salsa, pero era como esta música, una miniteca, y era como, wow, esto me encanta. Y no sé, y en casa también mis padres tenían, no sé, discos de Boney M, y estos discos como Pink Floyd, y estos fueron como, también me empezaron a despertar mucho como esa curiosidad, y especialmente la música electrónica que es tan dinámica, que es emocional. Y ya después cuando entrenábamos con los amigos, con el equipo de tenis, yo siempre poníamos música normalmente, y yo siempre llevaba música electrónica, desde lo más comercial que tú encontrabas en San Andresito, que después ya venía como ya después empiezas como esa investigación a través del tiempo, pero era como esa música que tiene ese beat, y esos bajos, y esas melodías. Eso fue lo que me enamoró inmediatamente de la música electrónica desde muy chico. Bueno, muchas gracias, Alfonso.